Muy buenas tardes. Estamos en vivo, arrancando, viendo cómo está la conexión. Más temprano estuvimos con algunas complicaciones. Esperemos que hoy todo funcione. Voy a esperar que se sumen, que se vayan sumando a este video. Hoy en la anteúltima jornada de esta semana de concientización sobre alergia al látex de 2021, inauguramos un nuevo espacio que se llama Charlas de Té sin Látex, que va a ser un espacio informal de conversación entre amigos, amigas, para conocer la alergia al látex, saber cómo prevenirla. Vamos a buscarla a nuestra invitada de hoy, que en realidad va a ser de anfitriona, la diseñadora gráfica y actriz Tea Alberti. Hola, Hola, ¿cómo vamos? muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, buen té, podríamos decir, ¿no? Buenas tardes, buen té. Sí, sí, ¿cómo va? Bien, acá me hice una tetera de Sí, puer, de muy puer. bien. Yo acá Es tengo más, mi taza con té verde nacional. muy bien. Yo tengo un puer bien chino, Bien. pero con mandarina argentina, Rico y blend. clavo, y jazmín. Estuve tentada de no poner el banner de la sociedad y poner el banner de la marca, ¿viste? No, no, no. Bueno, muchas gracias por invitarme a este nuevo espacio que estás inaugurando. Me parece que está buenísimo estas charlas informales a la hora del té para hablar de este tema y más en esta semana, ¿no? Está buenísimo que lo inaugures esta semana. Un placer que me hayas convocado como para empezar este espacio, arrancar este Y espacio. bueno, un placer que estés aquí, que sos, la verdad que generadora de grandes ideas. Vos no sabés eso, pero en mi vida, en mi vida lo. Bueno, qué bueno, celebrémoslo eso, celebrémoslo, me alegro, En me fin. alegro. Bueno, vamos con el primer sorbito de té. Bueno, está muy buena esta semana, vi que estuviste haciendo varios vivos, el perfil de Instagram está con mucho material para concientizar sobre la alergia al látex, hay mucha información clara y bueno, y un poco mi idea era empezar a hacerte algunas preguntas desde mi lugar. Digamos, yo no soy alérgica al látex, pero podría hacerlo sin saberlo. Entonces, viendo parte de la información que vos pusiste en esta última semana y que en general publicás, que es súper interesante, a ver, más allá de que me digas cómo es la alergia al látex, qué signos podría yo tener en cuenta, porque quizás esto remite un poco a tu historia, para darme cuenta si yo podría ser alérgica al látex, por un lado, y para mí lo más importante sería, por alguna de las cosas que decís, es cómo prevenir, porque vos, esto me quedó como súper grabado, esto es una enfermedad adquirida, ¿no? Esa es la Sí. palabra. Entonces, lo más importante creo, además de estos signos, es por ahí que me cuentes o que vayamos viendo cómo lo puedo prevenir en mi vida cotidiana. Así que bueno, contame un poco cómo yo me podría dar cuenta si esto es una alergia común o una alergia al látex, o sobre todo para esta gente que por ahí viene yendo al médico, que a veces pasa mucho, ¿no? Gente que durante años tiene afecciones o dolores de panza y resulta que era celíaco. Acá, por ejemplo, ¿cómo es? Acá también podés tener durante años dolores de panza y ser alérgico al látex.
y no Ah, saberlo. Claro, digamos, es una de las alergias, la alergia al látex propiamente dicha, para explicarlo. El látex es una sustancia vegetal, es la savia de un árbol, que es el mecanismo de defensa del árbol. Y dentro de su composición tiene un pequeño porcentaje de proteínas, pero esas proteínas, que son un montón de esas proteínas, que son un montón, sí. tienen la capacidad de portarse como alérgenos, ¿sí? De producir alergia en las personas si se exponen a esas proteínas o muy tempranamente en la vida o reiteradamente a lo largo de la Ujú. vida. Y una sustancia que se usa para producir un montón de productos y de materiales, miles y miles de productos y materiales con los que las personas estamos en contacto desde que nacemos. Entonces, realmente estamos muy expuestos al látex desde que nacemos, a través de, nos reciben con guantes de látex cuando nacemos, Sí. a través de chupetes, de tinas, los elásticos de los pañales, los juguetes, eh, montones de productos de uso médico, pisos de caucho, digamos, pelotas, hay Mm, miles y miles y miles. Estamos realmente muy en contacto. Entonces, cuanto más exposición tenemos a estos productos que tienen estas proteínas, que son alergénicas, sí. podemos sensibilizarnos y desarrollar la alergia. Esto que vos decís, que es una alergia adquirida, quiere decir que una persona no nace con alergia al látex. Una persona se hace alérgica al látex por exposición a los Ujú. productos que tienen látex natural, que tienen proteínas del látex natural. A medida que las personas se van exponiendo y sensibilizando, durante la sensibilización, que es una primera fase de este proceso que es la alergia se produce en dos fases. Una fase que se llama sensibilización y una fase de efecto alérgico. Sí. Durante la sensibilización, una persona que se está sensibilizando no tiene síntomas, no sabe que se está sensibilizando, no tiene Bien. ningún síntoma. Los síntomas aparecen cuando se produce la fase de efecto, que es, durante la sensibilización vos vas desarrollando anticuerpos específicos, en este caso para las proteínas del látex. ¿Sí? Tu sistema inmunológico Sí. reconoce a las proteínas del látex como algo malo. El látex en sí es una sustancia vegetal, es una sustancia inocua, pero tiene estas proteínas que algunos sistemas inmunológicos reconocen como algo que es malo, como algo nocivo, como un daño, como una noxa. Y desarrollan anticuerpos contra esas proteínas. En determinado momento se produce lo que se llama fase de efecto alérgico. Y entonces Bien. esos anticuerpos van a producir una reacción, van a hacer que se produzca una reacción que conocemos como reacción alérgica, que puede ser, en el caso del látex, local o sistémica, y los síntomas pueden ser muy variados e impredecibles, o sea, pueden ser desde síntomas leves Sí. hasta síntomas muy severos. Ahora, desde que se produce la sensibilización hasta que se produce la fase de efecto de reacción alérgica, pueden pasar un montón de años. Y ese Claro. periodo entre la sensibilización y el desarrollo de los síntomas se llama periodo de latencia. En ese periodo de latencia tampoco pasa nada, tampoco te das cuenta de que estás sensibilizado. Entonces, una vez Ujú. que vos empezás a tener síntomas, ya desarrollaste la alergia, ya no ¿Y hay hay vuelta atrás. así como cuando, digamos, con otras alergias, hay algún estudio que vos te puedas hacer una vez que empiezan a aparecer estas manifestaciones para decir, bueno, lo tuyo es alergia al látex, no es a otra Sí, cosa? Sí, sí, sí. Hay estudios que se pueden hacer, hay estudios que se hacen con un análisis de sangre, hay otros estudios que se sí, llaman prick test, que es un pinchito en la piel del antebrazo, sí, pero digamos, el gold standard es la historia clínica, ¿sí? Saber que vos describas los síntomas que tenés frente a la exposición, cuáles son esos síntomas. Voy a esa pregunta entonces. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas? Síntomas leves como eh, enrojecimiento en la piel, picazón,
Claro, como una alergia ron- común, sí, ronchas, estornudos, rinitis, lagrimeo, conjuntivitis, que te piquen los oídos, que te pique la claro. garganta, pero también puede tomar otros órganos o sistemas aparte de la piel y el sistema respiratorio alto y pueden ser broncoespasmos, crisis de asma, Claro. sibilancia, sensación de confusión, de mareo, de embotamiento, mucho sueño, ahí ya estamos hablando de síntomas que son más severos, más Y graves, todos estos edema, síntomas hinchazón de aparecen labios, y ojos, tipo conjuntivitis. no o hinchazón de los párpados, hinchazón de Claro. los labios, dolor de tipo cólico, de panza, dolor que aprieta y suelta, dolor de tipo cistitis, digamos, como espasmos uretrales, Claro, es un en abanico algunos casos enorme de enorme, síntomas. Y enorme. por lo que vos me decís, no necesariamente es cuando estás usando el látex, sino que puede ser posterior a eso, ¿no? O es en el En, momento, se en asocia general, al uso. se asocia al uso, en general, las reacciones, que nosotros llamamos, pues, digamos, los profesionales de la salud llamamos de tipo 1, que es Sí, alergias de tipo 1, que son estas alergias que están producidas por anticuerpos específicos, son reacciones que se producen entre unos segundos a minutos después de la exposición al alérgeno, que en este caso es el látex, pero podría ser la frutilla, ¿sí? En este caso es el látex. claro, claro. De unos segundos a unos minutos hasta una hora, y también pueden producirse reacciones un poco más tardías o reacciones bifásicas, o sea, digamos que empiecen ahora y que vuelvan a aparecer dentro de 12 horas hasta Mm. 72 horas. Pero en Y, general nos referimos a estas reacciones que llamamos de tipo inmediato, son reacciones inmediatas. Inmediato no quiere decir que ocurre que yo me expongo o toco algo con látex o entro a un lugar y hay un globo y yo inhalo las partículas que hay en el aire y en el momento hago un shock anafiláctico. Puede pasar eso, pero también puede pasar que transcurran unos minutos hasta una hora larga hasta que me aparezcan los síntomas. Entonces, por ahí, me expongo en este momento, me tomo este té, que está contaminado, suponte, con látex, y no tengo una reacción ahora, y me voy de sí, la confitería y hago y te una empezás a reacción. sentir mal. Claro. Claro. Bueno, y estábamos hablando, mientras vos me contabas, además de estos síntomas, algunos elementos, ¿no? Porque lo más directo es asociar el látex a los guantes, pero es tetinas, digamos, ¿dónde está esa capa que no vemos de los productos que tienen látex en nuestra vida cotidiana? Porque lo más fácil es decir, bueno, los guantes de látex los reemplazo con otro material, seguramente hay, tanto para guantes médicos como para guantes en la casa, pero lo que más me interesa es ver esa capita que no está a simple vista de látex. ¿Qué otras cosas pueden tener látex que por ahí nosotros no vemos? Mira, las más alergénicas, las que tienen mayor contenido de látex en su núcleo, en su superficie, y que además tienen un polvito que se desprende y se aerosoliza, Sí, esos productos son los más alergénicos, que son los guantes de uso médico, que eso los conocemos todos, y que no solamente se usan en salud, ahora con la pandemia hemos visto que se usan en en todas todos partes, lados. en cocina, en la verdulería, en la carnicería, en la peluquería, la gente se empezó a poner guantes pensando que necesitaba ponerse guantes para ir a hacer las compras, Sí. se consiguen ¿Qué muy tipo? fácilmente, O sea, los guantes de látex son los que se consiguen fácilmente. El otro producto me parece que es el nitrilo, ¿no? Los guantes de el nitrilo. nitrilo y los guantes de vinilo. Los guantes de nitrilo y los guantes de vinilo son sintéticos, no tienen proteínas, Y entonces esos no son de, provocan. esos se pueden conseguir, digo, como para prevenir. Obviamente me imagino que deben ser más caros, ¿no? Para el ama de casa. Y en Argentina son más caros, en Argentina son más caros, después podemos hablar de eso. Hay una distribución geopolítica de este producto. Entonces en Claro. Argentina llegan los guantes de látex, sobre todo los de peor calidad y los más alergénicos, los que tienen Mm. mayor contenido de proteína y mayor contenido de polvo que transporta esas proteínas. Y bueno, este es el producto que mayormente se compra en Argentina, pero también depende de la demanda. Si todo el mundo demandara guantes sintéticos, a los importadores les importaría
traer guantes sintéticos porque la gente Claro. los pide. No hay guantes que se fabriquen acá. Todos los guantes de uso médico son importados. Al importador le Nosotros no da lo tenemos mismo traer guantes. unos que los... No, no. Entonces, al importador le da igual traer unos que otros. El tema es la demanda. Y Bueno, muchas acá veces lo hago que una sucede es que... pausa. Amigas, pidamos guantes sintéticos, o sea, reemplacemos los, es algo que ya podemos hacer, eso es una cosa súper importante, digo, reemplazar los Sí, guantes de látex por los sintéticos, si nos sale un poco más caro, no importa, pero estamos cuidando nuestra salud, así que esa es una, tengámosla en cuenta, para los que nos están claro, más escuchando, cara es la obvio, vida. Más cara es la vida, sin lugar obvio. a dudas. Pero Sin digo, lugar es a dudas. accesible. Si yo me pongo a buscar en los lugares de compras donde estamos comprando todos ahora, todo es ahora, encuentro guantes o no, o tengo que traerlos No, importados. los tenés que buscar, son todos importados, los tenés que buscar un poco más por canales de compra, tal vez Sí, online, eh, es una forma, eh, y buscar precio, porque vas a encontrar cualquier cosa, porque como no hay una regulación de esto, claro, vas a encontrar precios redispares. Ahora, cualquier guante de nitrilo es mejor que un guante de látex. perfecto. O sea, con lo que me estás diciendo y esta distribución es, en algunos países está súper regulado y acá nos está faltando, también nos está faltando esta regulación. Sí, nos falta mucho de regulación. Si bien nuestra MAT, que es nuestra Administración Nacional de Alimentos y Medicamentos, Sí, que es como la FDA en Estados Unidos, como Anvisa en Brasil, obliga a rotular el látex en los productos médicos, o sea, no prohíbe el uso, pero por lo menos obliga a rotular la presencia de látex, o sea, los sí, productos que contienen látex, los productos médicos, no los productos de uso común, no los medicamentos y no los alimentos, ¿sí? Ni los sí. envases. A eso quería Entonces, llegar, entonces, sí. espérate, entonces, nosotros sabemos que los guantes son de látex porque van a decir que son de látex, que los Sí, preservativos son de látex porque los preservativos dicen que son de látex natural. También tenemos en Argentina una marca que se importa de preservativos sintéticos. bien. Entonces, amigas y amigos y amigues, compremos preservativos sintéticos. ¿Por qué? Porque la proteína del látex, la molécula, atraviesa las mucosas. Y cuando atraviesa las mucosas, nos sensibilizamos. Y Mm. los preservativos, los campos, están en contacto directo con las mucosas. La proteína es hidrosoluble, ¿sí? Entonces, en agua y en líquidos corporales. Entonces, se disuelve y atraviesa las mucosas. ¿Y Compremos para qué? preservativos sintéticos. ¿Y cuál es esa marca? Porque ya que es una, es Skin, Es Skin de Prime, caja negra, letras doradas, también es perfecto. más cara, también la cobran más caro. No hay realmente, los preservativos que hay ahora en Argentina casi todos son importados también. En algún momento tuvimos una fábrica de preservativos de látex natural que quebró, Mm. que era la que también hacía una marca de bombitas de agua. Y quebró Ah, porque no podía traer el látex. Hay momentos en la historia en los que el látex natural es más caro. No vamos a hablar de eso ahora, pero digamos, no, no, no. no pudieron continuar y hoy por hoy casi todos los preservativos que hay en Argentina son importados. Y los preservativos que te traen importados pueden ser de muy buena calidad. Los de muy buena calidad en general son tan caros como el Skin de Prime. Perfecto. Pero ahora, por Eh, ahora tenemos esa marca y es re importante sí, saber que, digamos, lo más importante que a mí me queda de prevenir es, puedo conseguir guantes para uso cotidiano de material sintético, hay preservativos, también una marca, pero los hay. Digo, si yo tengo que hacerme estudios médicos, puedo, ¿cómo hago? Llevo mis ¿cómo hago? cosas, aviso al hospital o al centro de análisis. ¿Hay lugares libres de látex? Así, Hay como para lugares, que... Sí, hay una institución que hizo una de sus sedes segura sin látex. En ese lugar, ojo, casi todo es libre de látex. El tema de los preservativos es un tema muy controvertido, porque para hacerte estudios, una ecografía transvaginal, una claro. ecografía transrectal,
se coloca sobre el aparatito que te introducen, que se llama transductor ecográfico, se coloca una funda, que es como un preservativo, pero es una funda. Sí. Bueno, lamentablemente, el skin de Prime es un preservativo, no es una funda para transductor. Entonces, ahí hay como un tema. De cualquier manera, para las personas que saben que están sensibilizadas o que son alérgicas y que lo dicen, en ese lugar hay skin para ponerle al transductor. Uno también puede Bien. llevar su skin. Ahora, cuando vos te vas a hacer un estudio a cualquier lugar, por más que vos lleves tu preservativo, o por más que avises que sos alérgica, si sabés que sos alérgica, Sí. y te pongan un preservativo sintético, el ambiente está contaminado con látex. ¿Por qué? Porque de estos productos que son los más alergénicos, que son los guantes, los preservativos, los globos, los campos de látex, la gomadique de odontología, las banditas elásticas, hay productos que liberan partículas. Justo hoy el post que puse fue de eso, de que el Lo látex vi, está el en de el las aire. banditas elásticas. Volvamos a usar hilito. Eso, volvemos a ver hilitos. Ganchos. Bueno, en estos lugares el aire está muy contaminado con partículas de látex, digamos, hay una alta concentración de partículas Claro. de látex en el aire interior. Entonces vos vas a un lugar, suponte que sabés que sos alérgica, que lo avisás y que te pongan un preservativo en lugar de un cobertor de transductor, ¿sí? Sí, Pero vos no podés dejar de respirar. claro. Vos no podés dejar de respirar. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, cuando vas a un consultorio ginecológico en donde habitualmente se asiste a las personas con guantes de látex, es que todo está lleno de látex. El aire está con partículas de látex y esas partículas decantan y caen sobre todas las superficies y sobre todo el instrumental, que te vas a hacer una colposcopía. Claro. Y bueno, todo lo que está puesto para hacerte la colposcopía, y bueno, está contaminado con partículas de látex. Entonces, si vos no estás sensibilizada ni desarrollaste todavía una alergia, bueno, no te va a pasar nada, digamos, o si estás sensibilizada, podés desarrollar la alergia, o si no estás sensibilizada, te podés sensibilizar. Ahora, si vos sos alérgica y te introducen un objeto que está contaminado con partículas de látex, podés tener una reacción leve o severa, Claro. en el momento, o media hora después de que te fuiste del consultorio, y nunca lo vas a relacionar con eso que pasó ahí. Claro. Es complicado. Entonces, Es complicado porque me estás diciendo que hay un solo lugar y digamos, y qué cosas deberían suceder para tener ambientes más libres de látex, porque evidentemente estos productos hace mucho que se están usando, son súper cotidianos en el ámbito de salud, y me parece que es un camino largo para recorrer, ¿no? Para tener ambientes más limpios y más libres, ¿no? Por ahí. mira, una forma importantísima, nosotros en Argentina tenemos las materias primas para producir estos productos sintéticos. En Argentina hay esto. No necesitamos siquiera importar la materia prima. Por lo tanto, en Argentina podríamos fabricar guantes sintéticos, podríamos fabricar preservativos sintéticos, podríamos fabricar todos estos productos en lugar de importarlos. Eso también daría trabajo genuino, digamos, sería una fuente de trabajo genuino, y con eso también dejaríamos un poco de depender de este juego de mercado internacional en el cual, en el reparto de cosas, a nosotros nos toca lo de peor calidad y lo más dañino, Bueno, ¿no? y ahí te pregunto, que me imagino que es un camino que vos ya venís, me imagino y lo sé, que venís recorriendo hace un tiempo, es qué hace falta para empezar a regular este tipo de cosas, ¿no? Porque legislativamente hay poco y nada. Entonces, entiendo Hace que. falta volumen, yo creo que hace falta, por un lado, un entendimiento de la patología, hace falta un cambio de cultura, un cambio de paradigma, una apertura mental que permita, por un lado, escuchar a los políticos, escucharnos cuando les vamos a hablar, y escuchar todas las palabras, escucharnos sin apuro, entender de qué se trata esta patología, que es una patología muy compleja, que no se explica en 5 segundos ni en 5 renglones, digamos que hay que entender de qué se trata como para poder hacerse carne de esto y entender
que esto que le pasa al que me lo viene a contar, mañana me puede pasar a mí, porque nadie está exento de Claro, sensibilizarse a esta sustancia, digamos, cualquier persona expuesta a esta sustancia lo suficiente o muy tempranamente en la vida, se puede sensibilizar. Entonces lo que hace falta es, por un lado, escucha, y por el otro lado, digamos, una masa crítica de gente que haga la presión social, que los obligue a tomar medidas, digamos, AMMAT obliga a rotular productos médicos de látex a partir de una muy fuerte demanda del Hospital Garrahan. ¿Y por claro. qué? Porque en el Hospital Garrahan se atienden montones de patologías, o sea, de bebés y de niños con anomalías congénitas, que son un gran grupo de riesgo para alergia al látex, porque necesitan múltiples operaciones a lo largo de la vida. Bueno, Claro, ellos y hicieron ya esta saben que demanda tienen porque una... entonces les pidieron, a ver, lo que te pido, está bien, no prohibís los productos fantásticos, pero por lo menos rotulalos, pedí Claro, que los rotulen. Entonces, tenemos eso, tenemos una resolución del Ministerio de Salud, de la Nación, que es una checklist, que en la checklist para la cirugía pediátrica segura obliga a los profesionales de la salud a detectar a los niños de los grupos de riesgo y a los niños alérgicos, y que a esos niños, tanto de los grupos de riesgo como los alérgicos, se los atienda en quirófanos seguros sin látex, con materiales libres de látex. Entonces, ¿qué hace falta? Que la comunidad sepa esto para exigirlo, para claro. pelearlo, para Es que demandarlo. me parece que, por eso me parecía interesante tener esta charla con vos, porque son temas que en general no se hablan, son cosas que están sobre la mesa, pero que no están visibilizadas, y creo que es súper importante. Digo, porque no es que son casos aislados. Creo que además No. la clave está en exigir de nuestro lado, en prevenir y bueno, y empezar a ver nosotros como comunidad qué podemos hacer para sumar este tipo de protección para todos, porque en Hay realidad, una cosa muy importante, dos cosas muy importantes. Una es, la comunidad de salud es el segundo grupo de riesgo claro, en porque eso te iba a prevalencia. decir, son los más expuestos, digamos. Somos los más expuestos, pero como somos, así, por un lado somos los más expuestos, pero y además estamos expuestos desde los 90. En los 90 sucedió lo que se llamó la epidemia de alergia al látex, que fue cuando se empezaron a usar masivamente guantes de látex para, digamos, como medida de prevención del VIH y de otros patógenos. Y ahí Sí, hubo un aumento nosotros decimos de la morbimortalidad, un aumento de casos, un aumento de la incidencia de sí, alergia al látex, decímelo en fácil. y claro, que los yanquis llamaron la epidemia de alergia al látex. Y ahora, a consecuencia de esta pandemia de COVID, lo que vemos las asociaciones de todos los países del mundo, el domingo nos reunimos, éramos 12 naciones, es que Un se viene una montón. segunda epidemia de alergia al látex. Se viene una segunda epidemia de alergia al látex porque la cantidad de guantes que se usaron en estos 2 años fue descomunal. La cantidad de guantes y elementos de protección personal de látex o que contienen látex. Entonces, el personal de salud, los profesionales de la salud, somos un grupo que necesita empezar a reaccionar en este sentido y a entender que si no nos cuidamos nosotros, si no nos protegemos a nosotros, y nos enfermamos nosotros, además de perder nuestros trabajos, la vida después es muy complicada, pero que además, previniendo en nosotros, protegiéndonos a nosotros, protegemos bajo nuestro paraguas a todos los pacientes, digamos. Sí, Si se cuida al personal de salud y se hace la conversión a no látex de las instituciones de salud, cualquier paciente, sea alérgico o no, entra a una institución de salud tranquilo. Y seguro. no Y hay que además andar corriendo achicás, porque entra uno alérgico. claro, además achicás muchísimo el margen, porque también por algo, algunas de las cosas que leí, digamos, no es que después yo tomo una pastilla y se me va la alergia al látex, es algo que me No, permanece, va a estar latente y que puede progresa. empeorar. Es una Progresa, enfermedad que una vez que se desarrolla, es evolutiva, es claro, progresiva. Entonces, en cada nueva exposición, la enfermedad progresa a un estadio más severo, si querés. claro. Esto por un lado. Hablábamos de esto, pero también esto es importante que los profesionales de la salud empecemos a levantarnos.
por este tema. Que Sí, entendamos que por más que hoy no tengamos síntomas, mañana los podemos tener, y si ya los tenemos es tarde. Cuando nos diagnostican ya es tarde, ya no hay nada que hacer. Pero sí, aunque no nos pase, tenemos que levantarnos por nuestros compañeros, por solidaridad, por empatía. Este es un tema. Y por nuestros pacientes, por solidaridad, por empatía, por respeto, ¿sí? mm, Para hacer honor a esto que juramos cuando hicimos el juramento hipocrático, que es primero no dañar. No podemos ser nosotros quienes expongamos a la comunidad, a nuestros pacientes, a una sustancia que sabemos que que es puede dañina, producir que es dañina. Y por otra claro, parte, la gente, la población general, tiene que empezar a saber que además de estar el látex en los globos con los que adornamos los cumpleaños, que esos globos desprenden partículas que son respirables y que nos sí, sensibilizan, en las bombitas de agua, en montones, como decíamos, de artículos, el látex se incorpora de manera oculta a nuestros alimentos, a nuestras bebidas y a nuestros medicamentos. ¿Por qué? Porque nuestra industria usa guantes de látex en la fabricación, porque nuestra industria usa envases con adhesivos de látex que hacen que todos nuestros alimentos envasados por ese método estén sí. contaminados con proteínas de látex. Y que cuando nosotros los comemos, nos vayamos sensibilizando. Entonces la gente tiene que empezar a saber esto para empezar a reclamar, de la misma manera que estamos reclamando que se declare El determinada cantidad de etiquetado alérgenos, que frontal, se declare el sí, etiquetado frontal. Bueno, esto también es un tema, pero no para que se declare, porque cuando se declara el látex, primero, el látex no tiene razón de estar en un alimento, es un contaminante, no tiene por qué estar ahí. claro. No es un aditivo, no es algo que se le agrega para que tenga sabor, no es algo que se le agrega para que tenga color, no es un No, 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 nutriente. está en parte de proceso, pero a mí me parece que además creo que hay una instancia importante antes de reclamar para todos nosotros. Digo, porque la comunidad médica entiendo que tiene un poco de información, pero es alfabetizarnos a nosotros para entender. Así como nosotros ahora tenemos que empezar Obvio. o aprendimos o estamos en proceso de aprender a leer las etiquetas de los alimentos y además, no sé, estamos exigiendo el etiquetado frontal. Acá también, digo, es alfabetizarnos y entender de qué se trata para poder reclamar, para poder saber que esto es innecesario, que no es alimento, que no es un aditivo. Digo, ahora me puedo pensar, ¿en qué otras cosas hay? En maquillaje también puede haber látex, en todo hay látex. En Entonces, maquillaje, pues, bueno, vos sos actriz. sí, pero En además de eso, maquillaje, maquillaje, eh, usamos muchísimo maquillaje diariamente, pero no solo en el teatro, digo, no, nos en la preocupamos vida, en la vida, así como tenemos personas que buscan que no tengamos crueldad en el tratamiento de cómo se hacen los elementos que usamos y elegimos shampoos veganos y tenemos un montón de selecciones. Hoy por ahí eso no lo estamos buscando o no sabemos que eso está y que no ojo, con el hace tema bien. con el tema de lo vegano, en Sí, relación al látex natural, viste que el otro día hablábamos con Ceci Rabasa, ¿no? Que pareciera, no, con Ceci no, con Brenda, de que como es natural, viste, como es natural tiene pinta de inocuo, está porque como claro, pero algo no. natural que va a ser mal. Y yo decía, bueno, el mercurio también es natural, Ay, y sin embargo es neurotóxico. Entonces, claro, en cosmética, a ver, en industria farmacéutica, ya sea de medicamentos o cosmética, se usa mucho látex, o sea que hay cosméticos, o la mayor parte de los cosméticos, a menos que lo digan claramente, que algunos importados lo dicen, tienen trazas de látex, que a las personas que no están sensibilizadas, las van sensibilizando con el tiempo, y en las personas sí, alérgicas o sensibilizadas pueden hacer un desastre. Este es un tema. El otro tema, que yo te decía, vos sos actriz, y es cierto, no solamente dentro del mundo del teatro, pero en el mundo del teatro se utilizan ciertos productos, ciertos maquillajes que tienen que tener un poder cubritivo muy importante, como sí. estas bases más Las bases blancas, blancas, esos o los colores adhesivos para las antirrecéticos. prótesis, Sí, claro, los adhesivos para las prótesis, las máscaras que se usan, que son de látex natural, y que si vos suponte tenés una temporada larga, siendo una temporada de teatro,
usando un traje o una máscara de estas características y probablemente te sensibilices a ese material. Otra Claro. cosa que sucede, yo el otro día hablaba con mi hija, ¿no? Que mi hija va a ser actriz, va a ser una estrella de Hollywood. Está buenísimo. Hablo la madre. Y entonces ella hace teatro musical, y entonces las primeras changuitas son hacer, qué sé yo, una suplencia o la animación de una fiestita infantil, Sí. ir a cantar y actuar en una fiestita infantil. Bueno, las fiestitas infantiles parece que si a los chicos no les llenamos el cumpleaños de globo, no tienen cumpleaños. Sí, claro, Entonces, estaba poniéndome a pensar en un escenario como si yo hiciera cuadros de, bueno, ¿qué es lo que no tengo que tener? Globos no, tal cosa no. Y me globos parece no, como que es todo un gran no, pero hay un universo de sí, o sea, tampoco tenemos que pensar obvio. en todo lo Los que, globos digo, se reemplazan con otra cosa, pero además, mirá lo importante que es que el globo se reemplace con otra cosa. Vos podés poner guirnaldas, podés poner globos de papel que quedan divinos, podés poner banderines, podés poner incluso, que a mí tampoco me gustan, pero bueno, globos de Mylar, que son ese los material que para metalizados, los metalizados ese que como es de tipo un celofán. sí, sí. Pero, a ver, ¿qué pasa con el globo? El globo ni siquiera se puede reciclar, el globo de látex. El globo de látex termina siendo basura, basura para Claro. el planeta, basura que termina en los picos de los pájaros, en el estómago de las tortugas, digamos, y que realmente hace un daño a todo el ecosistema. Entonces, el globo, bueno, no, pero banderines, globos de Sí. papel, otro tipo, guirnaldas, hay montones de cosas súper coloridas que te adornan una fiesta y que no ponen en riesgo a nadie. Y después lo otro que yo veo fundamental, que es que, primero, que del colectivo de salud ya te hablé, los otros colectivos que están expuestos, actores y actrices, la gente de peluquería, la gente de Sí. industria alimentaria, la gente de industria farmacéutica, los profesores de educación física, los profesores de natación, digamos, hay montones de actividades que están permanentemente expuestas, tal vez no tanto como el personal de salud, pero sí mucho, y que ya tienen una Sí, pero alta prevalencia a ver, nosotros como personal de salud tenemos hasta el 25% de prevalencia de alergia al látex. Eso quiere decir que un 1 de 4 montón, de nosotros es un montón, es un es un montón. montón. En odontología hasta el 38%. Es Claro, un pero en montón. odontología estás rodeada, por lo que vos me estás Todo diciendo, el tiempo. todo es látex. Estamos muchas horas con guantes. A ver, en mi Claro, casa, en mi familia, somos 2 odontólogos, los 2 alérgicos severos al látex. Acá es el claro. 100%. ¿Sí? Mm. Pero digamos, hay otras actividades en las que la exposición es muy alta y que esos colectivos no saben que están expuestos, no tienen esta Bueno, ahí información. está esto que yo te digo, es esta como alfabetización y tomar conciencia de que nosotros con nuestro pequeño granito de arena también, de no al látex, podemos concientizar, digo, esto que yo tengo con vos en la charla me va a servir como para tomar conciencia en casa, la próxima vez que me vaya a hacer un estudio, para, no sé, hablarlo con amigues y poder entender que esto es algo que todos podemos ir contribuyendo de a poco a A nada, eliminarlo, a ir exactamente. sustituyéndolo. Para todos los productos de látex natural, TEA, hay sustitutos. En Bueno, eso es Argentina, súper hoy por importante. hoy, para todo hay sustitutos. Es muy importante que seamos conscientes que no es que no vamos a tener con qué reemplazarlo. Es una cuestión de la voluntad, es una cuestión de que podamos, con nuestra demanda, ir traccionando al mercado, por un lado, Sí, y por el otro también lado, ir educando, digamos, los que sabemos, ir educando a los que no saben. Hay algo que yo siempre les reclamo eh, a las ginecólogas, sobre todo a, las, digamos, a los profesionales de la ginecología en general, pero a las ginecólogas en particular. Y que es que la difusión de esta patología también tiene que ser una lucha de la ginecología, porque en ginecología se detectan montones de casos. sí. Entonces, esto es súper importante, digamos, que eduquemos a los pacientes, que así como los odontólogos y las odontólogas tenemos la obligación de
no exponer a nuestros pacientes, educarlos, explicarles. Si yo te hago un tratamiento de ortodoncia, explicarte que la goma que te compres sea libre de látex. Si te hago un tratamiento de Exacto. conducto, ponerte una goma dique que sea libre de látex. Si te tengo que poner una anestesia, ponerte la anestesia que sea libre de látex. Es mi obligación ética, ¿sí? Claro que Hacerlo en y realidad educarte. que no es un capricho, básicamente no es un No. capricho, pero también es ustedes como profesionales de la salud concientizarse, pero y concientizar al paciente, pero también pensar que en algún momento tiene que haber una regulación de esto, digamos, superior y que venga de AMAT, del Estado o alguna legislación. Digo, me gustaría que también retomemos esto para, o que me sigas contando un poco más para ¿Qué ver pasa con la hasta ley? dónde, qué pasa con la ley, porque digo, por ahí es un montón lo que ustedes como profesionales de la salud hacen o deberían hacer y nosotros con nuestra vida cotidiana, pero legislarse, debería haber algún tipo de legislación que apoye y que Mira, soporte todo esto. hubo, a ver, en este momento hay en curso 3 proyectos de ley, uno en senadores, uno en la legislatura porteña y uno en la legislatura de la provincia de Chubut, para instituir la semana de concientización de alergia al látex. Que esto sería muy importante, porque esto implicaría que el Estado nacional o de la ciudad, Claro. o en el caso de Chubut, el provincial, le destinen un cachito de presupuesto cada año, durante una semana, por lo menos a decir, es la semana de concientización, la palabra látex, y que la gente empiece a ver de qué se No, trata. y que Ese es un además tema. esto llegue a más lugares y digo, que no solo sea la tarea de un profesional que es consciente de esto, sino que bueno, se pueda distribuir democráticamente, que todos tengan esta información y después decidan dentro de sus posibilidades qué es lo que quieren hacer, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, es importante decir que de estos proyectos, uno, que es el de la legislatura porteña, que lo presentó el legislador Leandro Santoro, lo había presentado 2 años atrás y perdió estado parlamentario por falta de tratamiento. Quedó en comisión de salud y no se trató. Y lo volvieron a presentar este año, y yo Sí. creo que va a seguir el mismo camino, el mismo destino, porque ya, digamos, tuvimos conversaciones con la gente de la Comisión de Salud, y este proyecto no se trata. Por cuestiones políticas, cuando en realidad este es un tema que es transversal, es un tema que nos afecta a todos, que no importa quién lo haya presentado. Este es un punto. Totalmente. El segundo punto es que el equipo del legislador Leandro Santoro también en ese momento, cuando presentó el primer proyecto para la semana de concientización, presentó un proyecto súper interesante e importantísimo, que era el de prevención de reacciones alérgicas severas en eventos gastronómicos. Y ese proyecto, en el cual nosotros también participamos, o sea, colaboramos con Sí, información, lo que imponía, digamos, de salir la ley era, por un lado, la rotulación de todos los alérgenos en los menúes de los restaurantes, la prohibición del uso de guantes y globos de látex en eventos gastronómicos, en restaurantes, en la calle o donde fuere, y sí. la instalación de estaciones de adrenalina autoinyectable en los lugares Wow. públicos. Esto es fundamental, porque una Sí, persona puede no saber que es alérgica, no solamente al látex o algún alimento o alguna otra cosa, y debutar con un shock anafiláctico en un restaurante y no tener adrenalina, porque no sabe que es alérgica, y que en el restaurante tampoco la puedan salvar. Entonces, claro. este proyecto era fundamental. Bueno, Muy perdió estado completo. parlamentario, no se trató, no se trató. Que ojalá que hay que seguir, como todo hay que seguir insistiendo. ¿Vos vas con tu EpiPen a todos lados? ¿Con tu lapicera de adrenalina a todos lados? Yo voy con mi EpiPen a todos lados, no solamente con mi EpiPen, con un montón de cosas. Salgo con una Claro, mochila.
Eh, Contame todas las cosas, vos que ya desarrollaste alergia al látex, contame todas las cosas y todas las precauciones que tenés que tomar para, no sé, ¿qué llevas en tu mochila? Porque en mi, digo, mo- en mi mochila yo llevo guantes de nitrilo, obvio, el broncodilatador por si hago una crisis asmática, porque yo además, a ver, la alergia al látex trae aparejadas dos ah, condiciones o dos patologías más. Una que puede ser la alergia alimentaria, eso se llama síndrome látex alimentos, que es que cuando sos alérgica al látex podés tener reacciones cruzadas con sí, alérgenos alimentarios. En general, alérgenos alimentarios de frutas, verduras, semillas, frutos secos, ¿sí? No es poco. Y no, algunas plantas, y algunas plantas también, como la estrella federal, el ficus, el cannabis, el tabaco, ¿sí? Entonces, sos alérgico al látex, se dice alergia al látex es igual a alergia más sí, anafilaxia, que es la expresión máxima de la alergia, claro, lo más más severo, alergia severo, más alergia alimentaria, más sí. asma, asma. Bueno, El entonces, asma, broncoespasmo, el broncodilatador, EpiPen, el guante de nitrilo, ¿vas con un tupper con tu además, comida? no, pero además, antihistamínicos, porque, digamos, además llevo antihistamínicos, porque, bueno, porque sí, porque llevo toda una Sí, batería obvio. de medicamentos. Hay gente que además lleva corticoides, digamos, yo no llevo corticoides, llevo antihistamínicos, el broncodilatador, la EpiPen. Un estuchecito, además, con ampollas de EpiPen, jeringas y agujas. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos una sola marca de autoinyector de adrenalina que trae una monodosis de adrenalina, que es la cantidad necesaria para tratar la anafilaxia, si la anafilaxia se resuelve con esa monodosis, pero que puede haber necesidad de aplicar De varias más. Ok. de más. Entonces, cada monodosis, o sea, en Estados Unidos te obligan a llevar por lo menos dos. Y el estuche en Estados Unidos viene con dos lapiceras. Acá Y viene acá con viene una. con una. Con una. Cada monodosis de adrenalina en nuestro país, de adrenalina autoinyectable, sale 29.000 pesos. ¿Sí? Sí. Entonces, para una familia como la mía, a pesar de que somos dos ¿Tenés dos? profesionales de la salud, tenemos que llevar cuatro, dos para Claro. cada uno. Y la adrenalina no es una droga que cuando vos ya sabés que tenés una alergia de tipo anafiláctico podés decir, bueno, espero. La adrenalina hay que aplicarla Hay que precozmente, aplicarla en el ¿entendés? momento. Sí. Hay Es que de riesgo de aplicarla. vida. Es vida o muerte. Es así. ¿Por qué? Y claro, porque una reacción anafiláctica, que es una reacción en donde el proceso alérgico se magnifica, pasa de ser local a ser sistémico, a tomar más órganos o sistemas, se puede autolimitar o no. Y cuando no se autolimita, eso deriva en la expresión máxima de la anafilaxia, que es el shock anafiláctico, en donde Sí. hay un compromiso cardiovascular, digamos, hay un colapso cardiovascular. Entonces hay que tratarlo inmediatamente, no podés Inmediatamente. decir, bueno, me hago el distraído porque la EpiPen sale cara. Entonces lo que hacemos, muchas personas, es tener un EpiPen, por lo menos un EpiPen que es la que te resuelve el tema de la Al toque, inmediatez, rápido. el Sí. toque, y llevamos las ampollas de adrenalina con la jeringa y la aguja libres de látex, obviamente. Claro. Porque, Que eso porque el tiene émbolo de la jeringa puede ser de látex también, entonces la también. jeringa tiene que ser libre, ¿ok? Ahora, tenés que ser muy canchero para saber cómo romper una ampolla de adrenalina, cargar una jeringa con una aguja en el Sí. momento en que te está pasando eso, si estás Claro, o solo, sea, un EpiPen es de fácil colocación para cualquiera que tiene una para crisis, pero cualquiera. lo otro, no, tenés que ser No. médico, saberlo o tener un enfermero acompañante, con lo cual, No, o digamos, haber entrenado mucho, los papás y las mamás que tienen chicos con alergias de tipo anafiláctico, eh, eh,
Después podemos hablar de las vacunas sublinguales. Con el tema del látex es un problema. Sí, sí, estaba Eh, leyendo eso. sí, Sí, digo, me parece que yo lo estoy traduciendo a vida cotidiana. Ustedes son una familia con dos personas que tienen alergia al látex, que no hay ningún tipo de legislación, los dos son médicos, con lo cual tienen más información, entonces digo, y además uno cuando tiene este tipo de problemas empieza como a hacerse experto en estas cosas sin ser médico también, ¿no? Entonces tenés un montón de cosas que estoy segura que la obra social o la prepaga no cubre, o cubre poco, o parte, en parte, bueno, eso es bueno, pero la no legislación de estas cosas hace que para nosotros sea súper difícil de prevenir. Con lo cual, obvio. digo, es como, es un ambiente en el que estamos rodeados de un montón de cuestiones y que es muy difícil y que es uno el que tiene que llevar la mochila con sus cosas para prevenir el guante de nitrilo y tal, pero desde el Estado o desde algunos lugares médicos no hay demasiada ayuda, con lo cual No hay creo que la clave, contención. exacto, exacto, entonces creo que la clave también es con esta información que hoy es un granito de arena, una semillita, los que estemos acá en este vivo y los que pasen por el perfil de Gaby, es empezar a tomar conciencia que esto es algo que nos puede pasar a todos y que lo podemos prevenir. Eso es la clave. La Esa es la prevención clave, es bueno, es la digo, clave. tenemos en nuestra mano algo tan importante como la prevención y es decidir, está bien, yo voy a tener algo que por ahí voy a tener que gastar un poco más de plata para este guante, pero yo me aseguro que estoy trabajando o preparando una comida para mi familia en un entorno seguro y libre de látex, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Hay un error conceptual que nos toca mucho a los profesionales de la salud, pero también a todos los políticos y a la salud pública en general, eh, que es que se trabaja mucho para curar y muy poco para prevenir. En el caso de la alergia al látex, la verdad es que no es ni ético ni práctico esperar a que la gente se enferme para empezar a prevenir. Digamos, Pero es cuando que vos te enfermas, cuando te diagnostican alergia al látex, lo primero que ya te dice el está. médico es, usted no puede entrar más en contacto, tiene que hacer la evitación estricta del látex. ¿Y cómo Claro, haces la pero evitación estricta del látex en un mundo que está lleno de látex? ¿Cómo haces la evitación estricta del látex cuando tenés que entrar a un hospital a atenderte y el hospital claro, pero está es que lleno no, de látex? la verdad es que no te podés transformar en el niño de la burbuja o en la mujer de la burbuja. Ese tipo de diagnósticos, ese tipo de cosas, lo digo también personalmente, cuando te sucede decís, bueno, pero ¿cómo lo podemos prevenir? No me digas esto porque yo tengo que seguir viviendo, tengo que seguir haciendo cosas, no me puedo aislar del mundo, porque además en el mundo conviven estas cosas. Entonces, para mí la prevención Pero no solo de la alergia al látex, sino de todo, de de un montón de cosas, todo. es clave. Bueno, A acá ver, nos la están diciendo prevención que de no hay todo lo conciencia. prevenible, es que la prevención de todo lo prevenible tendría que ser obligatoria. Así como nos vacunan para que no nos enfermemos de enfermedades que nos pueden matar, y nos vacunan en Claro. general porque estas enfermedades son contagiosas, salvo algún, digamos, nos vacunan porque las enfermedades no pueden matar, porque es una estrategia costo efectiva, porque importa que la población no se enferme. Ahora, estas enfermedades que no son transmisibles, que no contagian, pareciera que no hay que gastar plata en prevenirlas. Lo que pasa Cuando es en realidad que, la prevención... no, digo, es silencioso, pero creo que hay que hacer ruido. Digo, no solo en esta, que es la semana de concientización de lo que es la alergia al látex, sino que, digo, es algo que está en nuestras manos libres de látex, yendo a un médico, preparando un alimento. Es que es así, es así. Me Sí, parece que sí, empezamos a tomar conciencia y sobre todo en este año y 9 meses donde tuvimos todos una especie de contacto con enfermedades transmisibles y en un contacto con un montón de elementos que tienen que ver con la salud, todos, digo, porque ahora si querés podemos hablar el tema de la vacuna, de los lugares en donde uno podía ir a vacunarse con seguridad, porque digo, una persona que sabe que trabajamos es mucho, alérgico al trabajamos látex, mucho sí, con yo te esto. vi trabajando, te vi alentando para que esos espacios se abrieran y es súper importante, pero
me parece que es también súper importante ahora que podemos ponerlo sobre la mesa, es ver que necesitamos estos espacios seguros para todos y no solamente para la gente que ya manifestó esta alergia al látex, ¿no? Justamente, la intención de difundir de esta manera y la intención de la Asociación Argentina de Alergia al Látex, además de ayudar, contener, informar a las personas que lamentablemente ya se enfermaron, es que esto no le pase a nadie más. ¿Por qué? Porque lo que vos decías es clave. Uno no puede estar en una burbuja, pero lamentablemente las personas que adquieren esta condición terminan muy aisladas, muy recluidas y muy Claro, excluidas, porque pero se la quedan sin calidad sus de... trabajos, se quedan sin poder estudiar, se quedan sin poder ir a un cumpleaños, o sea, sin su vida social, se quedan sin poder hacer deportes. Cuando tenés que irte, vos me preguntabas qué precauciones tengo, y si yo me tengo que ir de vacaciones y tengo que ir a un hotel, tengo que llamar y averiguar si en el hotel limpian con guantes de látex la habitación. Si Claro. yo tengo que ir a hacer un viaje en avión, tengo que averiguar si en el avión la comida que prepararon la prepararon sin látex, si adentro del avión se limpia con látex, si me pasa algo arriba del avión, si tienen cómo rescatarme. Hace unos días salió una ley en el Reino Unido, que es la ley Natalia, con una nena que hace 2 años se compró un sándwich antes de subir a un avión con su papá. Sí. En la masa del sándwich tenía sésamo, el sésamo no estaba declarado en el packaging, y la nena hizo un shock anafiláctico en el avión, el papá usó las 2 EpiPen que tenían y no la pudo salvar. Entonces, esto que pasó con el sésamo, tranquilamente puede pasar con el látex. Totalmente. Y bueno, y lo cierto es que es muy duro tener que pensar que una persona tiene que perder la vida para que hagamos una ley con el nombre de la ley fulana, mengana, sultano, perengano, ¿no? Después de que la gente se muere. Entonces, esta patología lo que tiene es que después de mucho tiempo de averiguar en un restaurante si usan guantes o no usan guantes, si la materia prima que compraron fue manipulada o no fue manipulada con guantes, si el medicamento que tenés que comprar tiene látex o trazas de látex o no tiene trazas de látex, si la vacuna que te tenés que poner, ¿sabés lo que hace la gente? Porque la gente sufre un montón, no sale. Cuando vos tenés que pedirle a los padres de los chicos, de los compañeros de tus hijos, que no festejen con globos, que no pongan, que si hacen una fiesta de 15 años, que les digan a los del catering que los guantes, y la gente te mira con una cara, te pone esa cara de, la verdad que me pesa lo que me estás pidiendo, y en muchos casos nosotros hemos tenido de las dos cosas. Mucha suerte con amigos y familia y padres que nos han abrazado y querido y ayudado, y no nos han excluido, porque otra es esta, que bueno, listo, a vos no te invito si tenés tanto problema. Claro, pero bueno, pero también... después está esta cosa que dicen que de repente te toca la puerta de tu casa a vos, entonces, ¿cómo hacemos para no tener empatía con algo que quizás puede llegar como no, y que vuelvo a repetir, por lo que me estás diciendo, es prevenible, y creo que, nada, no me puedo imaginar estar tan excluido o quedar relegado solo en tu casa sin poder, tan inhabilitado para hacer tu vida social y con todas estas cosas, claro que pasa. Por eso me preocupa y por eso pienso que es algo que entre todos también tenemos que empezar a ser mucho más conscientes de que con pequeños hábitos que nosotros podamos cambiar y pequeñas costumbres y cambiar una cosa por otra, vamos a contribuir un montón. Y además hablar de estos temas, porque es algo que para mí no está visibilizado, no es que no está visibilizado, porque no quiero hacer honor no está a toda invisibilizado. la no, que claro, no está, no, el tema, ¿sabes cuál es? El paradigma, hoy yo recibí una respuesta de alguien a quien respeto, con quien estoy haciendo una diplomatura, ¿no? ¿Qué es este paradigma de los cambios llevan mucho tiempo? Este es un paradigma, digamos, que en realidad es el producto de la parálisis paradigmática. ¿Qué cambios llevan mucho tiempo? Porque cuando tuvimos que empezar a usar guantes con todos los pacientes como si fueran seropositivos, ese cambio se produjo
en un segundo. Cuando tuvimos que empezar a usar escafandras para atender a los pacientes, para no contagiarnos COVID, ese También, cambio se produjo así. Entonces, hay sí, cambios que no se hacen, no porque los cambios tardan mucho tiempo en hacerse, sino porque tenemos parálisis paradigmática, porque no podemos asumir que esto que nos costó tanto implementar, porque a nadie le fue fácil empezar a usar guantes de látex para todo en la pero atención de claro que salud. no, no, Bueno, y ahora me lo venís a cambiar, ahora me venís a decir que esto es un tema. Y el segundo tema es que una de las cosas que nos pasan en la asociación de gente que se contacta con nosotros, que adquirió alergia al látex en sus lugares de trabajo, que no siempre son del sector de salud, mm, es que no pueden perder el trabajo, que se dan cuenta de que la persona que levanta la mano y dice, a mí me pasa esto y necesito que me cambies las condiciones de trabajo porque yo así no puedo seguir trabajando porque me voy a morir, los echan de sus trabajos, y que cuando eso pasa, vos pasas se llama, viste, nosotros le decimos el efecto lepra. claro. Te despiden o te separan de tu cargo como una medida ejemplificadora y el resto se calla la boca. Claro, pero es un Y el tema de salud resto, y acá volvemos al tema de la legislación. No tenés algo que te ampare y que vos no. digas, no, bueno, perdón, yo tengo este tema y vos no me podés echar por esto. En todo caso, vos tenés que modificar los implementos que me das para mi trabajo para trabajar en un lugar seguro. Entonces es Y te salen como, con el argumento de los mayores costos que, a ver, y los sí, costos en salud o los costos en este tipo de cosas tienen que considerarse una inversión y no un gasto. Entonces uno hace exactamente, una inversión primera que seguramente es más grande, y después pequeñas inversiones para reponer, pero además lo que se hace en calidad es una desinversión para dejar de comprar lo que no sirve. Y claro, en esa ecuación, vos ganás siempre, digamos, la prevención siempre es costo efectiva, porque vos estás, digamos, estás protegiendo a tu gente y estás protegiendo a la gente. totalmente. Eh, Esto es muy, muy importante, digamos, no solamente en salud, que todos los trabajadores y las trabajadoras que se anotician de que les pasa esto, vos me preguntabas, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé? Bueno, ¿cómo sé? Te das cuenta, lo más evidente es la piel, siempre lo más evidente es la Sí, piel, pero no a todo el mundo le pasa en la piel. Entonces, señor, señora, sí, muchache, si tenés, cuando te expones a los globos, a los guantes, a los preservativos, a un zapato que sea de caucho, cuando entras a una gomería, cuando vas a la pileta, además de problemas en la piel, estornudos, o te lloran los ojos, o se te hinchan los labios cuando comes algo, o se te hincha la mucosa vaginal o la mucosa eh, genital cuando usas un preservativo o un campo de látex. O si, frente a esa exposición, si empezás a registrar que inflaste una bombita de agua y te empieza a doler la panza, o que comiste determinado alimento, o si tenés síntomas de cistitis cada vez que usás preservativos y resulta que no tenés una infección urinaria, o si tenés espasmos a nivel uretral o a nivel del útero, o si, sí, bueno, si empezás a tener este tipo de síntomas floridos o síntomas respiratorios, manifestaciones respiratorias altas o bajas, sibilancias que nunca antes habías tenido y que empezás a relacionar con o tu lugar de trabajo en donde estás expuesto o diferentes instancias en la vida en las que empezás a registrar que estás expuesto al látex o que empezás a tener reacciones a los elásticos de tu ropa interior, al borde del corpiño, al o a las elástico de la remeras, media, la costura de las remeras que al, tiene eso, sí. o a la etiqueta de acá atrás de la remera. Digamos, el látex está en tantas partes, digamos, que cuando uno sabe esto, cuando se empieza a hablar de esto, cuando se empieza a visibilizar que el látex natural no es inocuo, que es dañino, que puede sensibilizar y que puede provocar esto, la gente tiene que empezar a mirar y a darse cuenta de que cuando fue al dermatólogo, al urólogo, al Sí, ya, ginecólogo,
al oftalmólogo, al otorrinolaringólogo, y nada de eso se resuelve, bueno, Todos los caminos conducen a que tenés una alergia al látex, por ejemplo, por por ejemplo, ejemplo, o que está más direccionado a eso. Sí, por bueno, ejemplo. yo hoy ya me voy con mucha más información como para poder hacer algunos cambios acá en casa, en el trabajo y en el teatro. Serán pequeños, pero no serán pocos, y me parece que eso es lo importante, ¿no? De esta semana, de tomar conciencia, de hablar de la alergia al látex y de pensar en las pequeñas cosas que podemos hacer y estar atentos, porque bueno, cuando empezamos a estar justamente conscientes o tener idea clara de cómo puede ser y las cosas que podemos hacer nosotros para prevenir, creo que vamos a poder ir achicando un poco más el margen o el espacio para que esta lamentable alergia adquirida se siga propagando y podamos tener un poco más de recursos. Igualmente, digamos, todos los que quieran apoyar a la asociación, creo que se tienen que comunicar con Gaby, que está siempre predispuesta como para ayudar, y que me parece fundamental que toda tu experiencia como alérgica al látex y con la creación de esta asociación es fundamental para todos los que ya padecieron esto y para los que no, poder prevenir. Yo personalmente te agradezco un montón que compartas tu experiencia. Eh, es un montón pensar en la mochila que hay que llevar todos los días siendo alérgico al látex y sin una contención del Estado y de quienes de verdad nos tendrían que contener en esto y de darnos los mecanismos como para regularlo más. Pero bueno, me parece que este espacio que abrimos y que inauguramos Sí. estuvo muy bien. Espero que nada, que haya sido también interesante la charla para todos los que nos están viendo ahora y nos van a ver después. Me parece que siempre van a surgir un montón de preguntas. Este es el lugar y ella es la persona indicada Pero lo para importante, ¿sabes qué? Es también que la gente se acerque, no solamente para pedir información. Digamos, hay muchos de nosotros y de nosotras con la patología o no, o sí. profesionales de la salud, o gente que está interesada. La cuota es realmente simbólica, son 200 pesos, y engrosar el padrón de una asociación civil, que las asociaciones civiles la pasamos bastante fulera, implica que cuando vamos a pedirle a cualquier instancia del Estado leyes, ¿no? Normativa, y Sí. nos preguntan, bueno, ¿y cuántos son? Seamos un montón. Y Mm. para eso hay que asociarse, hay que ser socioactivo o socioadherente para poder engrosar este padrón, además de para trabajar en pos de esto que nos interesa y además de para visibilizar. Es importante visibilizar, es importante tener en cuenta que lo que no se dice también es político, así que esto hay que decirlo a viva voz, el Sí. látex puede matar, esta es una realidad, digamos, no quiere decir que le va a pasar a todo el mundo, no quiere decir que todo el mundo se va a sensibilizar y le va a pasar lo que le pasa a la doctora Cromoy, pero le puede pasar, y que es una enfermedad que es prevenible, y si es prevenible hay que prevenirla para en algún momento erradicarla y que se convierta en un problema de salud pública histórico. Es un problema de salud pública, es una enfermedad ambiental de origen antropogénico, la generamos los hombres y las mujeres que introdujimos esta sustancia y es nuestro deber Acá. eliminarla, y es una enfermedad ocupacional reconocida por la Organización Internacional del Trabajo desde el año 2010. O sea que Y que todo está esto, legislada en otros países, que hay otros países sí, que ya tienen su regulación, su legislación sí, y que tienen un montón de cosas a los que nosotros aspiramos, sí, aspiramos sin látex llegar. sí, 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 sí. Sí, por favor, aire, aire, aire sin látex, entre Aire otras libre de cosas, ¿no? látex. No Sí, sí, queremos bueno, repetir. nada, y con más pureza, con más pureza. Sí, Bueno, cómo. nada, muchas gracias de nuevo por invitarme a este A vos. espacio. Para mí fue súper interesante la charla. Cada día aprendo un poco más de este tema y me involucro un poco más con esto.
Me encantó ser parte de esta semana de concientización con vos y de inaugurar este espacio. Y bueno, sabes que A mí me estoy a encantó disposición. tenerte, me encantó tenerte, me encanta tomar un té con vos, me encanta tomar un té con vos, tener un lugarcito, haber inaugurado un lugarcito gracias a vos y a tu, en realidad a tu iniciativa, vamos a decirlo, a tu propuesta y a tu consejo. Así que bueno, yo te agradezco muy mucho. Ya hablaremos de otras cosas, te vamos a invitar otra vez. No va a ser Obviamente, la única vez. seguramente, pero bueno, nada, sigan todas las actividades que quedan entre hoy y mañana en la asociación Mañana esta tenemos semana. una solita más. Sí, 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 bueno, mañana buenísimo. está la entrevista a la doctora Mariana Kopman, que espero que sea recontra jugosa, hablando de alimentos, Bien, acá hablarán los a que las 11 saben. Hoy preguntaron los que no sabían, hola yo, que me voy con un montón de información, pero bueno, sí, mañana entonces, ¿a qué hora es esa charla? a las 11 de la mañana, sábado Buenísimo. a las 11 de la mañana, y con eso cerramos la semana de concientización de alergia al látex o sobre alergia al látex 2021. Prevenir la exposición es clave. Totalmente. Nos vamos con eso y a comprar ya los guantes de nitrilo para acá. Y los preservativos de skin. Sí, los preservativos skin no los voy a comprar porque ya los tengo. Bueno, Bueno, te dejo a vos cerrar. Yo me voy. Gracias a todos por no, habernos cerramos juntas, acompañado. cerramos, Dale. levantá la taza, chau, chin chin. Chao. Gracias por habernos Chin, chin. acompañado en este té sin látex. Gracias a todos y todas y todes.